tardes. Muchas gracias por asistir a la presentación de nuestro libro sobre las instituciones del Estado Democrático de Derecho. Durante 2 años, unos 30 académicos y profesionales hemos estado reunidos bajo el amparo de la Fundación con el objetivo de conversar sobre las instituciones. Hemos analizado la Unión Europea, hemos analizado la corona, la democracia, el Parlamento, la ley, la mala calidad de la ley, sus virtudes, sus defectos. Hemos analizado la propiedad, la empresa, la defensa de la competencia, la seguridad jurídica y las instituciones generales, así como las crisis históricas que de manera cíclica la han ido afectando. El resultado es el que hoy hemos presentado como una contribución de sus autores a un compromiso compartido de que la mejor defensa de las instituciones es la del conocimiento, de sus virtudes y también de sus amenazas, porque entendemos que solo unos ciudadanos comprometidos podrán evitar su atropello. No estamos hablando de unos entes abstractos, estamos hablando de lo que son los pilares sobre los que se asientan la convivencia en paz y en libertad. Muchas gracias a nuestros conversadores del día de hoy, el presidente Vicente Aguilarte, el presidente del Consejo, Manuel Aragón, catedrático de Derecho Constitucional y magistrado emérito del Tribunal Constitucional, Consuelo Madrigal, fiscal de sala, antiguo fiscal general del Estado. En nuestro seminario hemos conversado sobre las instituciones. Siguiendo esta inspiración, lo que vamos a hacer hoy es conversar sobre algunos aspectos o los aspectos más relevantes de las instituciones que dan sentido al contenido de nuestro libro. Las preguntas a las que voy a formular lo voy a hacer en tres tandas. La primera tanda, la primera ronda, se refiere a por qué son importantes las instituciones. La segunda, sobre cuáles son las amenazas que les afectan. Y la tercera, sobre la cultura cívica de la institucionalidad democrática, que es realmente lo que da sentido a nuestro libro. Comenzamos con Manuel Aragón. Manuel, en fin, suena obvio, suena incluso utópico hablar de que las instituciones importan. Puede resultar hasta obvio, pero lamentablemente las circunstancias en las que nos encontramos no es tan evidente, no es tan obvio. Hay un aspecto que destacas en todas tus contribuciones y en particular las contribuciones a nuestro libro, que es sobre la virtud y las amenazas que afectan a la democracia constitucional. Esta reflexión es aún más pertinente en el contexto de la perniciosa ideología de la soberanía parlamentaria. Manuel. Buenas tardes. Yo no me oigo bien, pero ustedes me oyen, ¿verdad? Bueno, la importancia de las instituciones. Yo siempre suelo citar una frase estupenda de Popper en una polémica con un colega que decía el colega: las instituciones son las fortalezas del sistema. Dice Popper, estoy completamente de acuerdo, pero no olvide una cosa importante. Las fortalezas resisten si la guarnición es buena. Perfecto. Efectivamente, son las fortalezas del sistema. Pero para que sean fortalezas del sistema, tienen que ser fortalezas, primero, con una estructura defensiva bien asentada. Y, en segundo lugar, bien servidas por sus titulares. Si las instituciones declinan, no digamos si desaparecen, por fin, si se erosionan, el sistema posiblemente o casi seguramente decae. Sin instituciones sólidas no hay una economía que se mantenga, sea boyante, no hay una sociedad que viva en libertad, no hay controles del poder, no hay esa estructura que amalgama a un sistema político, sobre todo, además, como hablamos hoy, de una democracia constitucional.
Pero las instituciones tienen que adecuarse a dos principios. Entre todos, mucho, a dos. Primero, el de que posean atribuciones suficientes para ejercer su desempeño con, además, servidas con servidores para que sean ejemplares. Pero la segunda es que tiene que estar organizada de modo que formen un complejo capaz de controles mutuos. La división del poder es una división institucional. Las instituciones políticas, sobre todo gobierno y parlamento, tienen como protagonistas a los partidos, pero las instituciones de control, ya sean organismos reguladores, ya sean los tribunales de justicia, pues tienen que tener una específica condición: la imparcialidad y la independencia. Y además, ser consciente de que sus poderes están limitados, pero no solamente por el control mutuo, sino que están limitados por una norma que se llama Constitución. Con lo que enlazo, nos has dicho que estemos 5 minutos más o menos, con la última parte de tu pregunta. En un sistema constitucional democrático de derecho, es decir, un sistema de constitución auténtica, ninguna institución es soberana, ni siquiera el Parlamento, que es la institución más representativa de la ciudadanía. Ninguna es soberana. Todas tienen su poder limitado por la Constitución. De tal manera que esa idea de la soberanía parlamentaria es una auténtica falacia. No hay ninguna democracia parlamentaria en la que el Parlamento sea soberano. Hoy ni siquiera exactamente en Gran Bretaña, que siempre en su constitución histórica partía de ese principio. Hoy se controlan jurisdiccionalmente decisiones del Parlamento inglés, especialmente de la Cámara de los Comunes. Pero en los demás países con democracias constitucionales modernas, vamos a llamarle así, el Parlamento no es soberano. Porque si el Parlamento fuera soberano, eso significaría que la mayoría parlamentaria sería soberana. Y ello no conduce a la democracia, sino al despotismo, que no deja de ser despotismo porque sea el despotismo de la mayoría. No hay más soberano en un Estado constitucional democrático, no hay más soberana que la nación, cuya voluntad, porque es un Estado democrático, la expone en cada momento que es llamado para ello el pueblo, el elemento vivo de la nación. No el pasado ni el futuro, sino la generación presente. Si esto no fuera así, la Constitución sería, como dijo un sabio, una página en blanco en la que el legislador puede escribir a su capricho. La Constitución no tendría supralegalidad, carecería de fuerza normativa, carecería pues de la condición de limitación del poder en beneficio de la libertad. Justamente porque la Constitución limita al poder, no se puede admitir nunca que el Parlamento o la mayoría parlamentaria sean soberanas. La Constitución nació justamente para eso, para evitar que se produjera esa situación. Creo que con los 5 minutos ya. Perfecto. Muchas gracias, Manuel. Continuamos con Consuelo Madrigal. La Fiscalía tiene un papel muy relevante de defensa de la legalidad, aún más cuando se trata de la legalidad democrática. Su papel lo tiene que desarrollar conforme a una serie de principios, entre los cuales está la unidad de acción, independencia jerárquica, que en última instancia lo es al fiscal general del Estado, nombrado por el gobierno. Aquí se plantea el problema de cómo se relacionan estas tres cuestiones, que no deja de ser bastante conflictivo, bastante complicado, lo que es la legalidad, la defensa de la legalidad democrática y lo que es la democracia misma. Me gustaría que nos hablara sobre la importancia de la defensa de la legalidad en relación con la defensa de la democracia.
Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias, Andrés, por invitarme. Pero sí, bueno, el Ministerio Fiscal defiende objetivamente, bajo el principio de imparcialidad y legalidad, que son los principios esenciales. La unidad de acción y la dependencia jerárquica son instrumentales, ¿no? Incluso en el diseño constitucional, pero sobre todo en el estatuto. Lo principal es la legalidad y la imparcialidad. Y así, bajo esos dos principios, se defiende el Ministerio Fiscal objetivamente la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público tutelado por la ley. Esto, en la mayoría de los casos, en la vida profesional de un fiscal no plantea problemas porque estamos ocupados fundamentalmente con las leyes ordinarias. A veces, y últimamente, sobre todo en el debate público, se plantea esa dualidad que tú dices, la legalidad, el principio democrático, la legalidad constitucional, ¿no? Y le pasa al fiscal, yo creo que como a casi todos los ciudadanos, ¿no? Oímos hablar muchas veces de la libertad, esa palabra poderosa y atractiva que todos queremos escuchar y pronunciar, pero la oímos en contextos en que se invoca para reivindicar la libertad propia y pisotear la de otros, ¿no? Y entonces los fiscales, yo creo que como todos los ciudadanos, nos preguntamos si hay usos de la libertad que son un riesgo para la democracia y para la libertad misma. Y entonces la respuesta, que ya es antigua, ¿no? Hay un jesuita, creo que era un religioso francés, Henri de la Cordière, que decía, bueno, a los ricos y a los pobres, a los que tienen poder y a los que no lo tienen, les protege la ley. A todos les ampara la ley y a todos los aprisiona la libertad. Porque es verdad que lo que de verdaderamente libera a los ciudadanos no es la libertad, sino la ley. Entonces, tenemos que acudir o interpretar la defensa de la legalidad como está estructurada, una legalidad que termina en su cúspide y en su cumbre, que es la Constitución. La Constitución y el ordenamiento europeo en el que estamos integrados, que tiene también un carácter, llamémosle así, constitucional. El Tratado de la Unión Europea es, digamos, la Constitución de la Unión Europea común, ¿no?, para todos. Estamos comprometidos los fiscales en ese triple nivel de legalidad que normalmente no se le plantea a los fiscales normales, a los fiscales del Tribunal Constitucional específicamente sí, y muchas veces, en alguna ocasión, a los fiscales de algún caso en el que se plantea una ley, que nos puede plantear un dilema, ¿no?, en el que de una ley en cuyo propio preámbulo invoca justamente lo que acaba de expresar aquí ahora el profesor Aragón Reyes, que se justifica porque se dice las Cortes son soberanas para configurar la voluntad popular. Entonces, esto ya empieza, él lo ha explicado, siendo un dilema, pero continúa siéndolo si hay una serie de cuestiones que vulneran la legalidad ordinaria porque el fiscal y la legalidad del ordenamiento de la Unión Europea. Entonces, nos encontramos con que el fiscal tiene que defender esa triple legalidad. Y creo que puede ser más complejo, pero hay recursos, hay procedimientos, hay mecanismos y órganos dentro de la propia institución para defender esa triple legalidad. Pero como para todos, en su jerarquía normativa y primero excluyendo, porque así lo dice el derecho de la Unión Europea, los preceptos nacionales que se oponen al derecho de la Unión Europea, planteando, si es preciso, ante las instancias que sean necesarias, la confrontación de esa ley con el derecho de la Unión Europea y, por supuesto, como siempre, instando la disconformidad de una ley con la Constitución, ¿no? Esta es, yo creo, así aparentemente dicho, parece fácil, a veces articularlo no lo es tanto. No lo es tanto. No lo es tanto. Exacto. Muy bien, Consuelo, muchas gracias. Y para finalizar esta primera ronda, el presidente Vicente Guilarte. El Consejo es una institución clave para la garantía de la independencia del Poder Judicial, o como ha dicho el Tribunal Constitucional, una garantía específica de la independencia judicial. Ya sí lo es en atención a las funciones del Consejo. Como una reflexión sobre estas cuestiones. Bueno, buenas tardes y muy agradecido a la Fundación. Ayer estuve en la Fundación Uría, hace unos días en la Fundación Rosetta. Es muy gratificante este esfuerzo que se hace fundacional por coadyuvar al interés general y creo que debía decirlo. Para mí es abrumador estar en un foro como este, ver el índice de autores. Yo soy catedrático de Derecho Civil,
como Encarna Roca, que he visto que es la única. No sé si está porque no veo nada. No he podido venir. Bueno, está pues enferma. que vaya. Está enferma. Bueno, es episódico el que la mencione. He visto también está Ángel Rojo. Pero realmente aquí son especialistas, sois especialistas en derecho administrativo, el derecho constitucional, y a mí me cuesta mucho pues el diálogo en términos técnicos. Me atrevo a decir que yo vengo aquí a expresar mis sensaciones. Yo estoy en donde estoy, este público y la carrera se merecería que el presidente del Consejo no tuviera una legitimidad como la mía, que es puramente gerontocrática. Exigiría, pues, debiera tener una legitimidad plena para poder defender los intereses que tienen encomendados el Consejo. Entonces, centrándome, si es que puedo, y si es que sé, en esa pregunta, en esa interrogante, evidentemente el Consejo, su función es, entre otras, la defensa de la independencia judicial. Eso lo sabemos todos. Pero claro, para poder defender la independencia del Poder Judicial, el Consejo tiene que participar de esa idea, ser un Consejo independiente. Porque si no lo es, ya si sale viciado un poco de origen, pues estamos en que arrastra el principio de tracto. Creo que está por aquí María Emilia, la decana del Colegio de Registradores. Institución, hay que fortalecer instituciones, pues hay instituciones realmente fuertes. Arrastra, como digo, a los propios mecanismos que luego activa. Entonces yo creo que tenemos un problema, o sea que en el propio Consejo hay que reconocer cada uno, hay que también autoexaminarse. En el propio Consejo yo creo que hemos dado algún ejemplo, no diré perverso, pero que no ha ayudado mucho a la independencia. En el propio Consejo ha llegado un momento en que se formaron ciertos bloques, yo traté de decir que era el bloque mixto. Bueno, tenemos todos que valorar en qué medida estamos ayudando o no estamos ayudando a fomentar la independencia, porque si es evidente que el Consejo debe proteger la independencia, debe ser frente a los ataques concretos contra esa independencia. Lo malo es que nos vemos, y yo me veo en la, no diré en la necesidad, pero en la oportunidad de intentar defender un modelo de independencia del Consejo que a su vez luego sirva para que ese Consejo pueda defender frente a ataques concretos la independencia judicial, sin la que estamos, yo creo que, perdidos. Muy bien. Muchas gracias. Ahora pasamos a la segunda ronda de preguntas, centrada en las amenazas, ¿no? Manuel, ¿cuáles son a tu juicio las amenazas que acechan a las instituciones democráticas? Incluso podríamos decir que estamos viendo una situación en la que la Constitución se está viendo amenazada y por consiguiente nuestra democracia. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿No? Has hablado tú mucho, has insistido mucho en todas tus contribuciones respecto del papel de los juristas, e incluso el papel de los docentes, esa función, esa vocación de explicar hasta el agotamiento. Muchas cosas, pero voy a expurgar algunas solo, porque si no... Lo primero, lo de las amenazas. Hoy, las democracias, no sé, se ha dicho muchas veces, no suelen morir por la fuerza, sino por su deterioro interno. Ese que enlaza con las instituciones es, a mi juicio, uno de los principales, o una de las principales amenazas reales que hoy la democracia constitucional tiene. Porque esa amenaza consiste no en destruir a la fuerza o por medios ilícitos la Constitución, sino en falsearla. Esa es una gravísima amenaza. Y ante eso los juristas, los ciudadanos en general, personas con responsabilidades públicas y los juristas que nos dedicamos justamente a enseñar lo que es el Estado de Derecho,
pues tenemos que reaccionar de manera firme y continuada. Pero hay otra amenaza, enlazada con la anterior, pero que se puede distinguir, y es la colonización de las instituciones por los partidos políticos. Ya lo dije antes, el lugar natural de los partidos es el poder político, parlamento y gobierno, no las instituciones de control técnico, incluidas las judiciales, como es obvio. Y eso causa un enorme daño a la democracia simplemente porque destruye la división de poderes, destruye los controles, ya que hay una voluntad o unas voluntades políticas que se apoderan de la casi totalidad del Estado. Todavía resisten algunas instituciones, por fortuna, pero ese es otra amenaza y otro problema que hoy, sin duda alguna, tiene el mundo occidental y en especial tiene España. Claro, el problema es cómo se reacciona, porque podía hablar de otras amenazas, la utilización de la mentira y de la propaganda como acción de gobierno. Bueno, realmente estamos llegando a extremos de una corrupción del lenguaje, de los mensajes políticos, de los debates políticos, que nunca yo por lo menos hubiera pensado que podría producirse. Hay debates en el Congreso de los Diputados que ofrecen realmente verdadera vergüenza, donde el insulto, la descalificación, la mentira, el enfrentamiento rotundo, la polarización extrema, el frentismo, una cosa tremenda, porque es todo lo contrario del pluralismo político, claro, pues ocasiona un daño muy grave. Eso está sucediendo hoy en gran parte de las democracias constitucionales y también, yo creo que acentuadamente, en la nuestra. ¿Cómo puede hacerse frente a esas amenazas? Pues en primer lugar, haciendo públicos las opiniones de los que piensan que así se destruye el sistema, pero de modo razonable, desde la cátedra, desde los periódicos, desde los libros. Claro, con eso no basta. Hablaré después de los ciudadanos, pero como hay una última pregunta, quiero que me pregunte sobre eso, sobre los ciudadanos. Sí, a mí también. Y para terminar esta primera parte, ayer se cumplieron los 10 años del reinado de don Felipe VI. La llamada a la concordia, la llamada al consenso, la llamada a la defensa de los valores y los principios constitucionales, la llamada a la defensa de la independencia judicial, la llamada a que haya un comportamiento de las instituciones y de los dirigentes siempre de conformidad con la Constitución, ha sido la constante de su reinado desde el primer discurso ante las Cortes el día del acceso al trono. Yo hago mía las palabras de don Felipe VI, me representan perfectamente. Pues ya está. Gracias. Seguimos con Consuelo. Has hablado de la defensa de la legalidad democrática, en el entendido del contexto de la democracia constitucional, en los términos que ha defendido Manuel Aragón. ¿Cuáles son las amenazas que comprometen el desarrollo de esa función? ¿Qué es lo que habría que hacer? Ahí se plantea la posibilidad de la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal. Sí, desde luego. Si hablamos solamente o nos centramos en una institución que es genuinamente la defensora de la legalidad en su diseño constitucional, pero yo creo que la defensa de la legalidad, que nos compete específicamente a los fiscales, al Ministerio Fiscal,
no es en exclusiva. La legalidad se defiende en primer lugar en el Parlamento, haciendo buenas leyes, haciéndolas conforme a los principios de buena legislación, necesidad, racionalidad, información técnica, amplitud, informes, debates. O sea, una ley que proceda de una deliberación, del procedimiento legislativo por excelencia, que es el deliberativo. Pero bueno, los fiscales tenemos que defender también las malas leyes, las que salen mal hechas por esa perversión o deterioro del procedimiento legislativo al que ya estamos acostumbrados. Incluso cuando ese deterioro es tan grande, que es el decreto ley por norma y regla general, incluso la proposición de ley por casi ahora también regla general, incluso el decreto ley ómnibus, en fin, todo esto. Ahora bien, después nosotros tenemos que defenderlo, lo que procede del Parlamento, siempre de acuerdo con la Constitución, como había dicho antes. ¿Qué amenaza hay para que podamos hacerlo? Pues también enlazando con lo que ha dicho el profesor Aragón Reyes. Si las instituciones y el Ministerio Fiscal no ha quedado exento de ese deterioro, están invadidas por la influencia partidista de los partidos políticos, están colonizadas porque han entrado en ellas, si no en su acceso inicial, sí en los puestos de poder, en los puestos más representativos o principales, miembros de una determinada ideología hasta el punto de colonizar prácticamente la institución, pues todo esto, su función, en el día a día a lo mejor no se nota en las cuestiones ordinarias, pero en las cuestiones nucleares, en las que más importan al funcionamiento del Estado y de la política y de la vida en general del ordenamiento jurídico, pues entonces sí que importan. ¿Qué amenaza hay? Pues esta. ¿Y cómo se puede arreglar? Por supuesto, modificando el estatuto, no para modificar el diseño constitucional de la institución, sino para adecuar nuestro funcionamiento ordinario y estatutario a la propia Constitución, que no se ha hecho todavía en su plenitud, ¿no? Porque no se trata solo de que el fiscal general esté nombrado por el Gobierno, aunque esto pueda tener alguna incidencia, pero en principio este no es el problema. El problema es que una vez nombrado siga o pueda seguir siendo un servidor del Gobierno, un empleado del Gobierno, un vasallo de las decisiones o de la voluntad gubernamental. Esto, que no está ni en la Constitución ni en el Estatuto, puede ocurrir. Y esto es lo que debe evitarse estatutariamente. ¿Cómo? Pues regulando esas relaciones, impidiéndolas o proscribiéndolas o reduciéndolas al mínimo institucional e imprescindible, pero sometiéndolas a pautas de transparencia, rendición de cuentas, etc. Y después también elaborando un catálogo de condiciones de idoneidad que no puedan ser obviadas, que sean de verdad el prestigio profesional verdaderamente reconocido ex ante y no ex post de su paso por la Fiscalía General del Estado. En fin, una serie de condiciones entre las cuales, y muy fundamentalmente, está una cuestión generalmente olvidada, y es la de la garantía de la imparcialidad. Porque no basta dejarlo todo a la condición personal, al talante personal del fiscal general del Estado y también de cada uno de los fiscales que quieren, que aspiran y que, en principio, yo supongo que todos quieren ser imparciales, ¿no? Hay que garantizarlo de la manera en que se garantiza la independencia judicial. Porque es un error creer que la independencia judicial está garantizada por unas normas y por el sistema de recursos y tal, y que los fiscales, como dependen del Gobierno, ya tendrán otro tipo de estatus. No. La independencia y la imparcialidad, aunque son manifestaciones distintas, parcialmente distintas, son de una misma cosa. Y se defienden de la misma manera y se exigen de la misma manera, como hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hay que serlo y parecerlo. Y entonces las garantías son de esencia y de la apariencia. Y la principal garantía de ello es la exigencia de responsabilidad. Igual que los jueces no solamente están sujetos en sus decisiones al sistema de recursos, que también se puede hacer algo en relación con algunas de las decisiones de los fiscales, sí deben estar, y están los jueces y deben estar los fiscales, sujetos a alguna suerte de responsabilidad vinculada con sus decisiones. Porque la imparcialidad tampoco es algo absoluto que se pueda predicar que uno tiene y otro no tiene. Nadie tiene el monopolio de la imparcialidad. Y por lo tanto uno puede decir yo soy imparcial, yo también. Pero sí que deberíamos responder cuando nuestras decisiones no sean
mínimamente razonables y no puedan ser compartidas con acuerdo a estándares de racionalidad, igual que los jueces. Igual que los jueces responden no solo civil y disciplinariamente, sino también penalmente cuando incurren en una prevaricación que excede de la racionalidad de su decisión. Y esto es lo que está pendiente, la responsabilidad de los fiscales en general, pero sobre todo del fiscal general del Estado, que hoy por hoy es una isla en este ámbito dentro de nuestro sistema jurídico y político y en realidad en el sistema democrático, porque no tiene previsto responsabilidad disciplinaria, responsabilidad civil tampoco, aunque pueda incurrir en el 1902 como todo el mundo, pero nada más, y no tiene tampoco una responsabilidad penal porque se sostiene que no son decisiones, son propuestas las que hace siempre el fiscal general del Estado. Yo creo que una regulación más fina y más adecuada de esa responsabilidad sería muy adecuado. Entre otras cosas, porque desde la reforma del Estatuto de 2007, con un afán de dar mayor autonomía a la institución, se suprimió la posibilidad de cese sin causa por parte del Gobierno. Y hasta entonces, hasta ese momento, aunque aquello pudiera ser de verdad pues un poco la escenificación de una dependencia del Gobierno, pero por lo menos alguien respondía por algo del fiscal general, respondía al Gobierno políticamente quitándole, destituyéndole. Pero ahora que su mandato está blindado durante el periodo de la legislatura, el Gobierno puede ampararse en que no puede destituir al fiscal general del Estado y el fiscal general del Estado pues hacerse fuerte, blindarse en su cargo y no dimitir si no quiere, porque no hay una exigencia, hombre, sí, por el incumplimiento de sus obligaciones o incapacidad o enfermedad, pero no hay una causa, no hay una destitución sin causa. Y esto nos sitúa ante un poder del Estado de una inmensa incidencia en la vida de los ciudadanos, el poder de acusar, de promover o de incentivar o desincentivar investigaciones penales hacia amigos o enemigos, según uno de los casos. En fin, un gran poder que está, yo creo, exento de la correspondiente responsabilidad. Es una anomalía en un sistema democrático y yo creo que esto sería una de las grandes. Hay otras, por supuesto, pero no quiero acaparar más tiempo de esta intervención. Muchas gracias, Consuelo. Para finalizar esta segunda ronda de estas tres que había anunciado al principio, Vicente Guilarte, la principal amenaza, sin duda, que se tiene sobre el Poder Judicial es la del bloqueo del Consejo. Hay dos aspectos sobre los que me gustaría conocer tu opinión. Uno, sobre la incidencia que tiene esa situación de bloqueo sobre la situación de nuestros tribunales, y la segunda, las propuestas que has formulado para desbloquear esa situación. También la reacción que ha suscitado, en definitiva, y también, en fin, una reflexión sobre si realmente a lo mejor estamos equivocando el foco de atención, centrándonos en lo que es la elección de los vocales del Consejo, cuando el problema está en el control político de la elección, el nombramiento de los altos magistrados del Poder Judicial. Menos mal que ya al final me he perdido un poco, solo tendré que acudir a lo primero. Voy a insistir porque lo tengo que decir. Yo escuchar a los que están aquí presentes, que han sido un ejemplo además y lo siguen siendo, de absoluta independencia de opinión y de conducta, pues me llevaría a callarme y ceder los 5 minutos. Parece que se pide algo más de mí en esta accidental condición en la que estoy. Hemos empezado preguntando, ¿deteriora? ¿Cuál es la consecuencia de ese llamado bloqueo? Yo creo que es mucho peor que esa relativa paralización de los tribunales, que no es tal, sino que, bueno, pues que ahora la demora en la sala tercera puede ser algo mayor, que han conseguido que no lo sea, o sea que también hay que decirlo, sala primera, sala etcétera, porque es donde fundamentalmente se aprecia. Lo malo es la degradación institucional. Lo que se percibe por la ciudadanía es que estamos en algo muy complejo, algo que no tiene salida, que está degradando
a la judicatura, por decirlo así, que no son causantes ni del problema. Y yo creo que ese es el gran problema. O sea, no tanto que se enfatice de que el Tribunal Supremo son menos, etc. Bueno, yo creo que el problema es el otro. El problema es institucionalmente, antes se ha dicho, las instituciones tienen que ser fuertes. No puede ser fuerte una institución como el Consejo que me tiene a mí al frente. O sea, que es evidente que hace falta volver a los cauces de normalidad, a los cauces constitucionales de vuelta a un Consejo con plenitud de facultades y un Consejo absolutamente independiente. Yo he hecho alguna propuesta, también lo digo. Lo hago desde la sinceridad, desde la escasa reflexión técnica. Yo no soy un constitucionalista ni un administrativista. Y lo he planteado además a título personal, porque mi legitimidad, acabo de decir de dónde viene, lo he hecho a título personal. Y he advertido que opinar es una actividad de riesgo. En este revuelves un poco el panorama y desde muchos sitios en que no están conformes, pues no me importa mucho, te fustigan. Yo he dicho y creo que el gran problema al día de hoy es que hay que rebajar dónde está el problema. O sea, al día de hoy la apetencia política, todos lo entendemos, es, por un lado, tener su cuota mayoritaria en el Consejo. Eso se aprecia, o sea, que eso se aprecia. Y claro, tener 2 cuotas mayoritarias es muy difícil. Entonces llevamos 5 años intentándolo, pero no lo tienen fácil mientras no cambien un poco su idea. Y el segundo hito, y eso ha molestado, pero quiero aclarar aquí que no es así, el segundo hito es que se mantenga una relativa discrecionalidad en los nombramientos de los altos cargos. Porque eso va a permitir, piensa la política, hablo en general de la política, que si por un lado tenemos una cuota en esa colonización de la que se habla, tenemos una cuota en el Consejo y a la vez con esa cuota conseguimos que se produzcan nombramientos con una relativa discrecionalidad, pues eso que es nuestra función, entienden, al parecer. Yo creo que, y por eso lo he dicho, que debiéramos objetivar los nombramientos de los altos cargos. Es que es de pura lógica. Al día de hoy, teóricamente, el reglamento de nombramientos discrecionales habla del mérito y capacidad como principio rector de los nombramientos, pero en la práctica lo que funciona es el principio democrático. Hay 20, los 20 votan como quieren, nadie les da, no se exige nada, al igual que a un presidente de una comunidad de propietarios le nombran los vecinos, pero no tienen que motivar por qué nombran a uno o nombran a otro. Yo creo que estamos un poco en esa gran contradicción actual. Funciona para el recuento derivado del principio democrático, pero está sometido al nombramiento a mérito y capacidad y son sistemas incompatibles. Yo lo que pretendo, o lo que he dicho, y creo que sería bueno, es que para los nombramientos funcione plenamente el principio de mérito y capacidad. Y al igual que hacemos en la universidad y en otros muchos sitios, no es nada difícil y quien valore ese mérito y capacidad tiene que tener el nivel de cualificación del elegible. Yo he elegido magistrados de la Sala Segunda. Yo he elegido presidente de la Sala Tercera. Yo desconozco el derecho penal absolutamente. O sea, que salvo la responsabilidad civil derivada de delito, y nadie se lo ha cuestionado, y como yo, otros muchos. Por eso creo que debiera haber una objetivación, una carrera judicial, que se supiera qué méritos me hacen falta, y eso es lo que he defendido. Se ha entendido dentro del Consejo, por algún miembro, estar desacreditando todo lo que hemos hecho. No critico a las personas, critico al sistema que nos obliga a funcionar así. Y yo quiero que quede claro que esa es la realidad. Y también he dicho que para los nombramientos de los cargos gubernativos, ahí sí que deben tener los jueces, creo, una participación directa, porque es poder gubernativo, es cargo gubernativo, que sean los
los propios jueces del territorio afectado los que elijan a sus presidentes de TSJ, de audiencia, etcétera, que es un sistema también que impide absolutamente la captación política. Si conseguimos eso, porque todas las demás funciones del sistema del Consejo nadie las cuestiona, ni la disciplinaria, ni la formación, ni el CENDOG, el maravilloso CENDOG. Si conseguimos eso, si se objetiva, por un lado, o en ambos los dos tipos de nombramiento, pues yo creo que hemos dulcificado mucho el problema, hemos dulcificado las apetencias del poder político por captarnos, por captar el Consejo, y eso arreglaría bastante las cosas. Es mi opinión. Lo hago siempre a título personal porque no tengo una legitimidad que derive del mandato de mis compañeros, que me critican mucho. Bueno, ya gracias a la última ronda de preguntas sobre lo que hemos convenido en llamar la cultura cívica de la institucionalidad democrática, que es lo que da sentido a nuestro libro. Comenzamos por Manuel. ¿Cuál es tu opinión sobre la relevancia del papel del ciudadano en el contexto institucional en el que nos encontramos? ¿Qué hacer para que los ciudadanos se comprometan, participen, asuman la responsabilidad de lo que significa el prestigiar, ¿no? Lo que tú hablabas de la fortaleza del defensor, ¿no? El papel del ciudadano? ¿Qué es lo que podríamos hacer para fortalecer esa cultura cívica? Yo cedo mis 5 minutos. No. Es importante que diga cosas el presidente del Consejo, aunque lo haga a título personal. Comienzo con otra cita, ¿no? Todos los profesores tenemos esa manía. A mí me gusta mucho también una frase de Isaiah Berlin, que dice: la democracia es como el césped de los jardines. El césped de los jardines recibe su savia de abajo arriba, la tierra y las raíces, pero su mantenimiento lo recibe de arriba abajo, a través de riegos y cuidados continuados. Pues así es la democracia. Su legitimidad, su savia, procede de abajo arriba, la voluntad popular, pero su mantenimiento procede de arriba abajo, a través de la educación y del magisterio de costumbres, es decir, de la ejemplaridad por término medio de las instituciones y de los dirigentes políticos. Creo que es una gran verdad. La democracia no se mantiene sola por inercia. Sin unos ciudadanos vigilantes, sin unos ciudadanos comprometidos moral, intelectual, políticamente, con los valores de la democracia, sin una mayoría suficiente de esos ciudadanos, la democracia acaba pereciendo. El derecho no lo puede todo. Es importante que haya controles jurisdiccionales. Importantísimo. Son requisitos indispensables, y los controles políticos, un buen control parlamentario, son requisitos indispensables, pero no son suficientes. Ya no cito, hablo sin citar. La garantía social de la Constitución, de la democracia, es la más fuerte, aunque sea la menos institucionalizada. Sin unos ciudadanos, insisto, celosos de su libertad y vigilantes frente a la opresión o al falseamiento de las instituciones, etcétera, etcétera, la democracia, aunque tenga controles jurisdiccionales, controles políticos, no se mantiene. Esa labor constante de riego, como decía Berlin, desde arriba a abajo, a través de la educación cívica, un sistema educativo suficiente, y a través de la ejemplaridad por término medio de los políticos y las instituciones. Y eso es lo que va calando. Y si durante mucho tiempo se pierde ese riego, pues le pasa como al césped, que se seca. Y le cuesta mucho volver a reponerse. Mucho.
Y ese es... por eso voy a hablar de nuestro libro. Hombre. Por favor. Por eso nuestro libro sobre las instituciones me parece que no solamente viene a ofrecer unas reflexiones de un conjunto de compañeros que nos hemos reunido mensualmente y ahí están contenidas las ponencias y las contribuciones que los demás hemos hecho a otras ponencias sobre las instituciones principales, y eso viene bien para el mundo político, para el mundo jurídico, pero a mi juicio la principal eficacia de ese libro o el principal objetivo de ese libro, aparte de resaltar qué son las instituciones, qué deben ser y qué no son a veces y cómo se debieran reformar, es llevar eso a la ciudadanía, a los ciudadanos. Que conozcan sus instituciones, que conozcan los problemas que tienen y que conozcan que sin un espíritu constitucional colectivo, una constitución no se mantiene. La nuestra es una buena constitución. Yo no estoy por su reforma. Nuestra constitución no tiene problema. Tiene problema la aplicación de la constitución o su falseamiento. Bueno, pues todo eso que está en nuestro libro es lo que yo creo que sí tendría mucho sentido que se aireara, que no llegara solamente a los profesionales, sino como está escrito, además son escritos didácticos los que tiene, con pocas citas eruditas, pues que llegue. Y yo creo que la Fundación ha hecho un papel muy, muy preciado no en sostener, en albergarnos, porque no cobramos ni un duro, claro, en este seminario y en fomentar la edición de este libro. Y nada más, ese es lo que quería decir de los ciudadanos. Al final, vuelvo y termino con una cita, un latinajo, por Dios. Es una frase de Marciano, de un jurisconsulto romano tardío. Sí. Y eso lo sabe también mi amigo. Cada vez menos. No. Vigiantibus non durmientibus jura succurrum. Vigilando y no durmiéndose, se protegen y aseguran los derechos. Eso. Unos ciudadanos vigilantes y que no se dan. Pero para eso, el riego. Educación y ejemplaridad. Y nada más. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Consuelo, también, tu opinión sobre el papel del ciudadano. Pues no voy a repetir, aunque estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Manuel Aragón. Yo creo que los ciudadanos, particularmente cuando estamos en una situación de riesgo, no digamos de gran daño, pero sí de riesgo y de inquietud, los ciudadanos somos la esperanza, la gran esperanza de la política. Yo creo eso firmemente. Es verdad que hay que regar, que hay que fomentar, y es verdad sobre todo que los partidos políticos han invadido esferas de realidad mucho más allá de su función natural representativa y han laminado, mermado nuestra sociedad civil, que ya de suyo no tenía una gran tradición ni una gran potencia. Pero justamente por eso quizás sea el momento de la ciudadanía, de la sociedad civil, de todas las instituciones, que no son solo las instituciones públicas, sino también las de la sociedad civil, los mercados, el ámbito de la cultura, de las academias, de las universidades, en fin, de las fundaciones que también, por cierto, están en riesgo, como los medios de comunicación, también en riesgo. Pero todo ese entramado de estructuras, fundamentalmente de las estructuras comunicativas, como diría Habermas, ¿no? Y toda su teoría, ese entramado son en realidad lo que va a dar validez o no a los discursos políticos, estratégicos y sociales, ¿no? Y entonces hay que fortalecer ese entramado de instituciones de la vida civil y claro, quizá aquí es muy fácil hablar, más difícil hacer, pero tenemos que ser más creativos para crear nuevos espacios, crearlos en el mundo digital y en el mundo analógico. Espacios de libertad, de debate, de reflexión, de comunicación, donde se haga un nuevo, renovado, distinto, un creativo ejercicio de los clásicos derechos de reunión, manifestación, expresión y comunicación. Porque esa comunicación es lo que permitirá
y nos da a los ciudadanos construir ese nosotros, los cuales, nosotros tal, nosotros, que afirma su existencia, su libertad, sus derechos, y que incluso solo como mera opinión pública ya tiene una fuerza de interpelación al poder público y una fuerza de construcción de la propia democracia. Yo creo esto. La pregunta que dices, ¿cómo se consigue cuando la ciudadanía muchas veces está ignorante, apática, adormecida, manipulada, o como queramos ver, ¿no? O todas estas cosas? Por supuesto, con educación, dice Manuel Aragón, claro que sí, también con ejemplaridad. La ejemplaridad también está un poquito, a lo mejor, en decadencia, quizá, pero hay que elevar el tono ético de la vida pública. Incluso hay que tener valor para hablar de ética en la vida pública, para hablar de valores morales, cívicos. No para ser más buenos, sino para reinventar, para construir una ética de la vida pública y de la vida ciudadana. Ser ciudadano es, un ciudadano crítico, activo y participativo, es un deber ético, un deber moral, un deber cívico, pero no fácil. Como no es fácil, hay que ayudarnos a los ciudadanos y hay que ayudarnos, yo creo que, además de la ejemplaridad, pues con los recursos de la imaginación y de las emociones, que muchas veces las teorías de la justicia liberales han rehuido la construcción de imaginaciones, no me refiero, y de emociones y de valores morales, ¿no? Porque tienen cierto peligro, no me refiero al emotivismo, pero yo creo que hay que tener valor para ofrecernos a los ciudadanos una representación imaginativa y gráfica de esfuerzos compartidos, de sacrificios realizados, de esfuerzos que tendremos que compartir en un futuro inmediato, creo yo inmediato, y que no serán solo esfuerzos y sacrificios y desafíos nacionales, sino tal vez planetarios. Y para eso tenemos que hacer un gran acopio de generosidad, de solidaridad, de implicación cívica en la solución común de los problemas comunes y en la necesidad de vivir todos juntos y de afrontar esos desafíos que yo creo que nos esperan. Muy bien, muchas gracias, Consuelo. Ya por último, para finalizar, Vicente, presides un órgano en unas circunstancias particularmente convulsas. Yo creo que desde esa atalaya, yo creo que la valoración o la conexión con el ciudadano o bien la echas de menos o tal vez en exceso, ¿no? Pero yo creo que tu posición y tus circunstancias son interesantes para valorar ese papel, ese rol del ciudadano respecto de, uno, la importancia respecto de la independencia del Poder Judicial, la independencia de los jueces, para ser más concreto, y luego, por otro lado, la situación de bloqueo, si realmente el ciudadano es consciente de la importancia, y en definitiva, si con tus propuestas te has sentido como un predicador en el desierto, ¿no? Bueno, empezando por el final, hice una propuesta y ni acuse de recibo. O sea, hombre, he tenido ocasión, por lo menos, decir que os la he mandado, que hay quien se cree que no la he mandado. Claro, yo, la percepción de, pues no puedo estar más conforme con lo que estáis diciendo y con un punto que es la ejemplaridad. O sea, que yo creo que los jueces son ejemplares y hay que propiciar, ayudar a serlo, los jueces y los que estamos ocasionalmente, aunque sea ocasionalmente, al frente de en esta situación en la cúspide, por decirlo de alguna manera, del Poder Judicial. Yo me dijo un magistrado, no doy el nombre, pero muy encumbrado, a quien yo le pedí consejo, ¿te parece que yo soy adecuado para meterme en este barullo? Y me dijo, ¿qué tal tienes el armario? ¿Tienes alguna cosa escondida? Aunque esté muy escondida, pues yo creo que no. Y pues ten cuidado, atrévete porque, vamos, o pálpate la ropa porque te la van a buscar. No me la han encontrado. Y tengo alguna. Pero bueno. ¿Y quién no? ¿Y quién no? Pero la ejemplaridad es decisiva porque se airea. Tenemos unos medios de comunicación, además, es que al día de hoy en cada digital hay 10 periodistas jurídicos. Entonces el riego de lo que llega a la ciudadanía, por decirlo así, si es que es eso, pues es difícil de que sea objetivo, de que sea constitucional, de que sea... Porque las terminales mediáticas de la política cada vez son más
más fuertes, y yo creo que eso es lo que malicia bastante el sistema. La política entiende y cree que captando al Poder Judicial es casi una obligación suya captar el Poder Judicial, y entonces, pues evidentemente lo están procurando, y no entro en distinciones partidistas. Bueno, pues yo la única percepción directa que tengo de los ciudadanos, al margen de la que todos podemos tener, de relativo apoyo. Claro, los demás no se atreven, porque como llevo personas que no se atreven a decirme nada, los que quieran increparme. Pero lo he comentado antes, entré ocasionalmente en un supermercado ayer, tampoco digo el nombre, tiene muchas marcas blancas, está difundido por toda España, tiene la sede en Valencia. Entré y se me acercó una buena señora a insuflarme ánimo. Claro, digo, pues muchas gracias, y estuve por participar de los precios de los productos y tal. Y me pasa con cierta frecuencia por la calle. Es lo único que yo percibo y que agradezco, porque efectivamente te insuflan ánimo. Es una labor, claro, la educación es muy compleja. Estamos metidos en una dinámica donde los inputs que llegan son a veces muy distorsionados, y sin duda, pues un libro como este, conseguir trasvasar, hacer llegar a la ciudadanía lo esencial de lo que hay, la defensa de las instituciones, pues es importantísimo. Pero claro, estoy seguro que algún medio no se va a hacer ningún eco ni de su contenido, ni de sus autores, ni de nada. Bueno, y acabo con una anécdota, porque la universidad genera muchas anécdotas. Había dos para justificar mi presencia. Había dos catedráticos de una disciplina en mi ciudad, en Valladolid, querido Manuel Tuero, allí nos conocimos. Había dos catedráticos, y uno hace tiempo no le gustaba ir por clase. La media hora de clase en la universidad pues siempre es molesta. Era guadalajarista en Valladolid, vivía en Madrid y venía poco. Se acercaron los alumnos al compañero de cátedra y le dijeron: oiga, estamos muy inquietos, es que don José María viene poco por clase. Y don José María, muy universitario, les dijo: no se preocupen ustedes, cada clase que no les da don José María, eso que aprenden. Eso lo quería yo haber contado al principio. Yo soy un sujeto aquí relativamente irrelevante en un mundo tan técnico, tan cualificado como el que representáis vosotros, Manuel, Consuelo, que habéis participado durante mucho tiempo de la actividad pública, que habéis demostrado una independencia ejemplar, y yo creo que eso es lo decisivo, aprender de quien ha actuado así, de quien sigue actuando así, y no de otros. Bueno. Bien, pues finalizamos el acto, no sin antes dar las gracias a nuestros conversadores y a la Fundación por haber acogido nuestro seminario. La Fundación, y lo ha dicho Manuel, y Consuelo también participa de ello, ha creado el ambiente que ha hecho posible que podamos conversar con libertad sobre un tema del que nos interesa, ¿no? Las instituciones, su preservación, su difusión, su conservación, sus virtudes y también sus amenazas. Y manifiesto la opinión de todos, el agradecimiento a la presidenta de la Fundación, María del Pino, y a su director por tantas cosas que han hecho posible el desarrollo de este seminario, la publicación de este libro, este acto y lo demás. Y gracias a todos ustedes. En fin, seguiremos y seguiremos. Buenas tardes.